Muy buenas noches, amigos y amigas. Aquí estamos próximos a iniciar nuestra conferencia programada para el día de hoy. Hoy nos corresponde hermenéutica bíblica. Están faltando unos minutos, así que vamos a esperar mientras los amigos se van conectando. Muy bien, aquí básicamente estamos ya listos. Faltan 10 minutos para las 9 de la noche. Un hangout, una conferencia programada para las 9. Así que es importante que en este momento tenga todo listo, tenga en qué tomar apuntes. También le quiero animar a que tenga la Biblia a su mano, muy cerca. También le animo a que esté, por favor, desconéctese si en este momento tiene otras páginas abiertas. También le animo a que silencie el celular o lo apague y tratemos de aprovechar este ratico que vamos a estar, que lo aprovechemos al máximo. Es muy importante, sobre todo para poder concentrarnos. Ustedes saben que una de las desventajas también de la parte, eh, cuando hablamos de la parte virtual, es que tenemos que ser muy autodisciplinados porque es muy fácil distraernos, es muy fácil perder concentración por estar haciendo otras cosas. Así que hagamos de cuenta que estamos en un aula física, hagamos de cuenta que tenemos a nuestro profe ahí en persona para que podamos entonces concentrarnos, ¿ok? Voy a compartir pantalla, permítame, voy a subir la diapositiva. Vamos a compartir esto, pantalla completa, permítanme por favor. Y ya vamos a transmitir, permítanme. Ok, vamos a colocar esto en pantalla completa. Ok. Bueno, como pueden ver en este momento en la diapositiva, básicamente lo que vamos a compartir hoy vamos a compartir ya nuestra primera parte. Hoy es el inicio. Entonces, para los que están aquí para primer curso de este 2015, los que están por primera vez, decirles que muy bienvenidos a la Escuela Teológica Virtual. Mi nombre es Renzo Espinosa y voy a estar como facilitador de este curso de hermenéutica bíblica. Así que por un mes vamos a estar aquí trabajando una materia fascinante, una materia que es indispensable para todo líder, para todo hijo, hija de Dios que quiera realmente ser un estudiante serio de la palabra del Señor, ¿ok? Repito, el nombre se llama hermenéutica bíblica y quisiera compartir con ustedes algunas cosas a modo de introducción y ya entrar de una vez a la capacitación en la noche de hoy. Pero antes de eso, quiero invitarles para que ahí donde está incline su rostro, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, a que su Espíritu Santo nos ilumine y que nos dé mucha sabiduría para aprovechar al máximo este seminario. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí en esta primera materia de este 2015, Señor. Los estudiantes que vienen ya desde el 2014, Señor, estudiando en esta técnica de teología y ciencias religiosas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. De mi parte, pedirte, Señor, que me des mucha sabiduría para transmitir, Señor, y ser de facilitador para las clases. Pero a cada uno de los estudiantes te pido, mi Padre, que les colmes de ricas y abundantes bendiciones a través de esta materia, que tu Espíritu Santo, Señor, les dé sabiduría de lo alto, Señor, para que puedan aprovechar al máximo cada lectura, cada tarea, cada foro, Señor, cada conferencia que estamos aquí semanalmente. Así que Espíritu Santo, acompáñanos y guíanos a través de este seminario, Señor, a través de esta materia. Te lo pedimos, Padre, con muchas acciones de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a compartir lo que tiene que ver con una introducción en lo que tiene que ver con la hermenéutica bíblica. Básicamente,
Cuando hablamos de hermenéutica bíblica, pues más adelante estaremos hablando un poquito en lo que tiene que ver obviamente con el significado del término y una cantidad de cosas, obviamente a modo de introducción, que de todos modos ustedes van a recibir este fin de semana, van a recibir en sus correos todo lo que tiene que ver con el sílabo, lo que tiene que ver con el libro texto, el PDF que van a recibir, pero como siempre lo hacemos en nuestra dinámica, yo quiero facilitar con ustedes, al menos ampliar un poquito más, llevarles a una reflexión y a que puedan realmente aprovechar al máximo esta materia, este seminario. Y por eso, pues básicamente hoy quiero compartir con ustedes lo que son las bases teológicas de la predicación. Cuando hablamos de la hermenéutica bíblica, pues obviamente vamos a estar compartiendo varias cosas, pero inicialmente quiero compartir con ustedes lo que son las bases teológicas de la predicación, eso en cuanto a nuestra primera unidad, lo que tiene que ver con esta conferencia. Obviamente no voy a poder profundizar demasiado porque básicamente ustedes, repito, van a recibir un libro de texto, pero básicamente esto que van a recibir es para ampliar el contenido, ¿ok? Entonces, dentro de la hermenéutica bíblica, yo quiero compartir a través de estas 4 semanas lo que tiene que ver con el arte sagrado de la predicación, lo que tiene que ver con llevar la palabra. Cuando yo siga de aquí en adelante utilizando el término predicación, no lo vaya a limitar a la persona que está frente a un púlpito o detrás de un púlpito, al que está frente a un auditorio grande. No, yo quiero que piense en predicación el hecho de enseñar la palabra, de compartir la palabra, de comunicar la palabra, de transmitir la palabra. Sea que usted sea un pastor, un sacerdote, sea que usted sea un líder de grupo pequeño, de célula, de grupo familiar, un maestro de escuela dominical, un diácono, cualquier función que desempeñes dentro de la iglesia, la parroquia, que tenga que ver con enseñar la palabra. Por eso voy a hablar entonces de predicador y voy a hablar de predicación. Entonces, dentro de esta dinámica, quiero que hablemos hoy sobre las bases teológicas de la predicación, porque la hermenéutica tiene que ver con eso, con el conocer las reglas para interpretar bien la palabra que vamos a comunicar, hablando de lo que es la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, dentro de las bases teológicas de la predicación, en los seminarios, una de las cosas bien interesantes es que en los seminarios e institutos bíblicos a los predicadores se les puede enseñar más la homilética que la misma teología. Y eso, pues sin lugar a dudas, las técnicas de la homilética, pues obviamente hacen mejores oradores. Por eso necesitamos que haya un curso de homilética y los seminarios pues lo hacen muy bien. Pero déjeme decirle que dichas técnicas sin teología nos dejan caminando en un solo pie. Así que diciéndolo en un lenguaje como en la región donde yo estoy, nos dejan cojos, caminando en un solo pie. Por eso, como alguien decía de una manera magistral, decía que el secreto esencial no es dominar ciertas técnicas, sino estar dominado por ciertas convicciones. En otras palabras, la teología es más importante que la metodología. Y en lo personal, yo he sido un crítico, no un criticón, sino un crítico del sistema, en lo que tiene que ver a veces con los énfasis en algunos seminarios, donde se da demasiado énfasis en la homilética y se les olvida lo más importante, que tiene que ver con la teología, ¿cierto? Por eso quiero repetir esta frase: el secreto esencial no es dominar ciertas técnicas, sino estar dominado por ciertas convicciones. Al exponer el tema en forma simple, dice este autor, no desestimo la homilética como tema de estudio en seminarios, sino afirmo que la homilética pertenece debidamente al Departamento de Teología Práctica y no puede ser enseñada sin fundamentos teológicos sólidos. Estas son palabras de John Stott, ya fallecido, uno de los teólogos más grandes que ha tenido la Iglesia en el último siglo. Y él sigue diciendo que sin duda existen principios de predicación por aprender y una práctica a desarrollar, pero es fácil poner demasiada confianza en ellos. La técnica solo puede hacernos oradores. Si queremos ser predicadores, teología es lo que necesitamos. Si nuestra teología es válida, tenemos toda la comprensión básica que necesitamos para saber qué debemos estar haciendo y todo el incentivo que necesitamos
para inducirnos a hacerlo con fe. Hasta ahí la cita de John Stott. Eh, entonces, la teología, como dice John Stott, no es solamente la articulación clara de la fe, no, la teología, sino que también la teología aumenta la fe. De ahí que se necesite una teología sana, se necesite una teología bíblica contextualizada para poder comunicar las verdades del cristianismo al hombre y la mujer del siglo XXI. Por eso quiero, a lo largo de este mes que voy a estar con ustedes, quiero ayudarles porque ustedes van a tener, repito, discúlpenme que sea tan repetitivo, ustedes van a tener un libro de texto que van a recibir en sus correos. Ese es el libro de texto para la lectura, para el ensayo, pero yo voy a estar ampliando otras cosas que no están en el libro o que se tocan de manera somera, ¿ok? Entonces yo voy a compartir con ustedes algunas de las convicciones, eso es lo que voy a compartir hoy, algunas de las convicciones que debe tener todo predicador para que se dé una sana predicación. Y hoy voy a compartir con ustedes la primera convicción. Ya la semana y las siguientes estaré compartiendo el resto. Hoy voy a compartir con ustedes lo que es al respecto de Dios, una convicción al respecto de Dios, ¿ok? Entonces, una doctrina sana acerca de Dios permitirá tener una predicación sana. Hablando de John Stott, él ha dicho que la clase de Dios en quien creemos determina la clase de sermón que predicamos. ¿Qué palabra, no? ¿Qué frase? Repito, la clase de Dios en quien creemos determina la clase de sermón que predicamos. Y él agrega que, abro comillas, un cristiano debe ser al menos un teólogo aficionado antes de aspirar a predicar. Oiga, un teólogo aficionado. Así que para los que están aquí estudiando nuestra técnica de teología y ciencias religiosas, puede ser que usted lleve poco tiempo en los caminos del Señor, puede ser que usted no esté al frente de una comunidad, de una congregación, pero todos los cristianos deberíamos de ser teólogos aficionados, porque es que la teología, como usted ya lo ha visto con nosotros y como lo ha podido también ver en nuestro blog de la Escuela Teológica Virtual, ustedes saben que la teología es la ciencia, es la reina de las ciencias. Todo hijo, hija de Dios que se respete debe de estudiar teología. Y como dijimos en cursos anteriores, lastimosamente es lo que menos se está enfatizando hoy en las iglesias. Así que voy a hablar al respecto de Dios, quiero hablar de la revelación de Dios, algo que se vio también en el curso pasado sobre bibliología. Ustedes se darán cuenta, amigos, amigas, que en la Escuela Teológica Virtual siempre llevamos un hilo conductor y tratamos de relacionar los cursos que vamos viendo. Por eso, para ver este curso era requisito haber visto bibliología y cosmovisión cristiana, al menos bibliología. Entonces estamos siendo muy serios en eso, estamos respetando eso. Mucha gente quería ver hermenéutica, pero no habían pasado por los dos cursos anteriores y pues obviamente les dijimos que no podían estar con nosotros. Así que para ustedes que ya vieron cosmovisión cristiana, para ustedes que ya vieron bibliología, una introducción al estudio de la Biblia, para ustedes voy a ampliar un poquito más lo que tiene que ver con la revelación de Dios que se tocó en el curso pasado. Hablando de la revelación de Dios, Dios se ha dado a conocer al hombre por medio de la naturaleza, como lo vimos, se ha dado a conocer, cuando hablamos de que Dios se ha revelado con B pequeña, ¿no? Con B pequeña, Dios se ha revelado, hablamos de que la forma en que Dios se ha dado a conocer, ¿ok? Entonces se ha dado a conocer por medio de la naturaleza, por medio de la providencia divina, los profetas, la misma Biblia, la revelación escrita, y principalmente por medio de Jesucristo, el Dios hecho carne. Cuando hablamos de la revelación, tenemos que decir que la revelación es un acto de Dios voluntario y espontáneo, es un acto de Dios unilateral y soberano, por el cual Dios da a conocer su propia persona, su voluntad, su obra, sus planes y su propósito eterno. Esta revelación es imposible de ser lograda por el hombre, por el ser humano, a menos que Dios mismo se la dé a conocer. Es importante, amigos, amigas, que entienda lo que acabé de decir. Préstele atención a ese postulado. Es imposible conocer algo al respecto de Dios si Dios no se da a conocer a nosotros, ¿ok? Por eso, para poderle conocer, pues obviamente Dios se tiene que dar a conocer, ¿ok? Es imposible para nosotros hacerlo. Entonces, el que Dios se revele
pues tiene como implicación que el ser humano le pueda conocer, pero ese conocimiento no es el conocimiento que se adquiere de manera tradicional, ese conocimiento es diferente, ya que Dios no es un objeto, no, no es el conocimiento que se adquiere académicamente y por eso es que hay muchos fracasan cuando dicen que conocen a Dios, pero se están refiriendo más bien a la parte intelectual. Por eso siempre hemos dicho que alguien puede conocer mucho de Biblia y saber muchos pasajes de Biblia y conocer historia y muchas cosas de la Biblia, pero no haber ni siquiera nacido de nuevo. Por eso el ser de Dios, su persona que se revela en las Escrituras, requiere un conocimiento diferente. De ahí que para conocerle entonces se necesiten ciertas características. Y lo primero, como lo pueden ver ahí en la diapositiva, lo primero es la acomodación del ser de Dios. Cuando hablamos de la acomodación del ser de Dios, tenemos que decir que Dios es el ser infinito, sobrenatural, mientras que el hombre es un ser natural y finito. Si Dios se revelara tal y como Él es, el hombre pues jamás podría captar el conocimiento de Él, nunca podríamos llegar a conocerle, nunca. Desde las primeras páginas de la Biblia se menciona que el ser humano es creado por Dios, por eso empieza diciendo en Génesis 1:1, versículo 26 y el 27, que Dios en el principio creó y habla de las distintas partes de la creación y después termina diciendo que creó al ser humano. Y esta declaración pone de manifiesto la diferencia ontológica entre los dos. Hay una diferencia ontológica. Sin embargo, cuando hablamos de esta diferencia de categorías del ser no es absoluta, ¿ok? No es absoluta. El hombre y la mujer han sido creados a imagen y semejanza de su creador, como lo dice Génesis 1:26, que creó al hombre a imagen y semejanza de él. Pero a pesar de ello existe una gran diferencia entre el creador y su criatura. La diferencia que hablamos, que ya mencionamos en cuanto al ser de Dios y al ser del hombre y la mujer, también implica una diferencia epistemológica, no solamente una diferencia ontológica, sino epistemológica. Solo Dios conoce verdaderamente a Dios y por ser el creador también conoce verdaderamente al ser humano. Mientras que el ser, escúcheme esto, mientras que el conocimiento que tiene el ser humano de sí mismo no incluye el conocimiento que el creador tiene de sí mismo. Yo espero que no suene tan enredado lo que estoy diciendo, porque obviamente estoy aquí con unos postulados teológicos, porque es importante que entendamos esto. De todos modos, esta conferencia se está grabando para que ustedes pues la puedan escuchar. Entonces, cuando hablamos de esta diferencia epistemológica, es importante entender esta partecita que acabamos de mencionar. Es necesario que Dios se dé a conocer en forma clara para que el ser humano adquiera un adecuado conocimiento de su creador. Así que ahí es donde vemos lo bueno que ha sido Dios con el ser humano, porque Dios se ha dado a conocer y lo ha hecho de forma clara. Aún más, la Biblia afirma que el ser humano es un ser caído, un ser que cayó de su estado de gracia, como lo narra Génesis capítulo 3. El pecado, cuando miramos ese capítulo, vemos claramente que el pecado afectó cada área del ser humano, en especial afectó la percepción de las realidades morales y espirituales. La Biblia misma afirma que el ser humano es un ciego espiritual y un ignorante de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Quiero invitarle a que busque conmigo Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, cuando de forma muy clara Pablo, dirigiéndose a los corintios, repito, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, el que no tiene el Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues Dios para él es locura. No puede entenderlo. ¿Y sabe por qué no puede entenderlo? Porque hay que discernirlo espiritualmente, hay que discernirlo espiritualmente. Entonces, cuando empezamos nosotros a mirar ya lo que es la acomodación del ser de Dios, entonces ahí es donde nosotros tenemos que precisamente entender que para nosotros conocer a Dios es necesario que Él se dé a conocer a nosotros de una manera clara. Por eso hablamos de la acomodación del ser de Dios. Dios se ha acomodado a nuestra percepción, se ha acomodado a nuestro entendimiento, porque de lo contrario nosotros no seríamos capaces de conocerle, ¿ok?
Entonces, la percepción intelectual y moral del ser humano son guías insuficientes para conocer a Dios. La única probabilidad para llegar al conocimiento de Dios es que Dios mismo se acomode voluntariamente dentro de nuestro campo de percepción y restaure nuestro caído entendimiento. De ahí que se haga necesaria una revelación especial por parte de Dios. Es de notar que en la Biblia se observa una paradoja con respecto al conocimiento de Dios, porque por un lado nos habla de la incomprensibilidad de Dios, es decir, la mente no puede captar el conocimiento de Dios, como acabamos de leer en 1 Corintios 2:14, que el que no tiene el Espíritu no acepta, no capta las cosas de Dios, para él es locura, ¿cierto? Entonces, es de notar que entonces la Biblia nos dice algo muy interesante al respecto, ¿cierto? Porque por un lado nos habla de la incomprensibilidad, ¿cierto? Pero por otro lado nos habla de la posibilidad de conocerle. Como dice Job, capítulo 11, versículo 7, ¿puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso? También en Primera de Juan el apóstol, en el capítulo 5, en el versículo 20 dice, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Cuando el predicador habla a la iglesia local, necesita estar plenamente convencido que Dios se ha dado a conocer al ser humano y que se ha acomodado a éste para que pueda conocerle. Es por esto que todo predicador debe unirse a la afirmación del apóstol Pablo cuando dijo en 2 de Corintios 4:6, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Repito, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Entonces, dentro de la revelación de Dios hablamos de la acomodación del ser de Dios, pero también hablamos de la existencialidad del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios no es un conocimiento teórico, es decir, mera información. El conocimiento de Dios es dinámico, es práctico y compromete todo el ser de la persona que recibe ese conocimiento. Es decir, estamos hablando que no se puede conocer a Dios y seguir siendo el mismo. Yo creo que usted recuerda cuando hablábamos precisamente de cosmovisión cristiana, también cuando hablábamos de bibliología, cuando nosotros realmente estudiamos la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, no podemos seguir siendo los mismos. De hecho, uno de los grandes teólogos que ha existido en la historia de la humanidad, uno de los gestores de la Reforma Protestante, como fue Juan Calvino, en el siglo XVI, escribió lo siguiente, abro comillas, llamó piedad a una reverencia unida al amor de Dios que el conocimiento de Dios produce. ¿Y de qué sirve conocer a un Dios con el que no tuviéramos que ver? Más bien, el conocimiento que de Él tenemos nos debe primeramente instruir en su temor y reverencia, y después nos debe enseñar y encaminar a obtener de Él todos los bienes y darle las gracias por ellos. Porque, ¿cómo podremos pensar en Dios sin que al mismo tiempo pensemos que, pues somos hechura de sus manos por derecho natural y de creación, estamos sometidos a su imperio, que le debemos nuestra vida, que todo cuanto emprendemos o hacemos lo debemos referir a Él? Puesto que esto es así, síguese como cosa cierta que nuestra vida está miserablemente corrompida si no la ordenamos a su servicio, puesto que su voluntad debe servirnos de regla y ley de vida. Por otra parte, es imposible ver claramente a Dios sin que lo reconozcamos como fuente y manantial de todos los bienes. Con esto nos moveríamos a acercarnos a Él y a poner toda nuestra confianza en Él, porque en primer lugar, un alma temerosa de Dios no se imagina un tal Dios, sino que pone sus ojos solamente en aquel que es el único y verdadero Dios. Después, no se le figura cuál se le antoja, sino que se contenta con tenerlo como Él se le ha manifestado, y con grandísima diligencia se guarda de salir temerariamente de la voluntad de Dios, vagando de un lado para otro.
Palabras de un teólogo en el siglo XVI, Juan Calvino. Así que con respecto a la existencialidad, digamos dos cositas para reflexionar, y ya que estamos en la recta final. Lo primero que quiero mencionar al respecto de la existencialidad de Dios, existencialidad, es que el predicador puede adquirir mucho conocimiento acerca de Dios sin llegar a tener mucho conocimiento de Él. Repito, el predicador puede adquirir mucho conocimiento acerca de Dios sin llegar a tener mucho conocimiento de Él. Probablemente en nuestra oficina se encuentren muchos diplomas y certificados que acreditan nuestro vasto conocimiento de la teología y de las Sagradas Escrituras. Y como digo yo charlando, quizás los tengamos muy a la vista para que consiervos y feligreses se den cuenta de nuestra erudición, porque a veces queremos, como decimos vulgarmente en Colombia, descrestar con los títulos. Pero con todo ello, es posible no conocer a Dios en ninguna manera. Leemos libros de teología y apologética, nos aventuramos en la historia cristiana y estudiamos el credo cristiano, aprendemos a manejar las escrituras, los demás sienten admiración ante nuestro interés en estas cuestiones y pronto descubrimos que se nos pide opinión en público sobre diversas cuestiones relacionadas con lo cristiano. Se nos invita a dirigir grupos de estudio, a actuar como maestros. Todo esto es muy bello, pero el interés en la teología, el conocimiento acerca de Dios y la capacidad de pensar con claridad y hablar bien sobre temas cristianos no tienen nada que ver con el conocimiento de Dios. Podemos saber tanto como Calvino acerca de Dios, a más aún si estudiamos diligentemente sus obras, tarde o temprano así ocurrirá. Y sin embargo, a diferencia de Calvino, si se me permite, a lo mejor no conozcamos a Dios en absoluto. Palabras de un gran teólogo del siglo XX, XXI, J.I. Packer. Y hablando de la existencialidad de Dios, tenemos que decir en segundo lugar que el predicador puede adquirir mucho conocimiento acerca de la santidad de Dios sin llegar a tener mucho conocimiento de Él. Repito, el predicador puede adquirir mucho conocimiento acerca de la santidad de Dios sin llegar a tener mucho conocimiento de Él. El predicador puede manejar muy bien los grandes temas de la Biblia que ayuden a su iglesia a vivir en santidad o a su grupo pequeño, a su célula, pero con todo y eso es posible tener muy poco conocimiento de Dios. J.I. Packer, él habla sobre esto, cosas muy interesantes, en su libro Conociendo a Dios, y él dice de manera muy aguda, abro comillas, él dice, en esta era analítica y tecnológica, no faltan libros en las bibliotecas de las iglesias, ni sermones en el púlpito, que enseñen cómo orar, cómo testificar, cómo leer la Biblia, cómo dar el diezmo, cómo alcanzar la congregación, cómo llevar hombres a Cristo, cómo recibir el bautismo, o en algunos casos, él dice hablando del bautismo del Espíritu Santo, o en algunos casos cómo evitarlo, cómo hablar en lenguas y en general cómo cumplir todos los pasos que los maestros en cuestión asocian con la idea de ser un cristiano creyente y fiel. No faltan tampoco las biografías que describen para nuestra consideración las experiencias de creyentes de otras épocas. Aparte de otras consideraciones que puedan hacerse sobre este estado de cosas, lo cierto es que hace posible que obtengamos un gran caudal de información de segunda mano acerca de la práctica del cristianismo. Más todavía, si nos ha tocado una buena dosis de sentido común, con frecuencia podemos emplear lo que hemos aprendido para ayudar a los más débiles en la fe, de temperamento menos estable, a afirmarse y desarrollar un sentido de proporción en relación con sus problemas, y de este modo uno puede granjearse una reputación como pastor. Con todo, es posible tener todo eso y no obstante apenas conocer a Dios siquiera. Cierro comillas. Es importante, amigos, amigas, entonces que todo predicador tenga una relación íntima con su creador, ya que sin esto, pues la relación con él sería intrascendente e inútil. Así que de nada nos servirá, ¿ok? Ok, nuestro último punto para hoy en cuanto al respecto de Dios, esta convicción que debe tener todo predicador, no solamente la revelación de Dios, sino que en segundo lugar hablaremos de la deidad de Dios, la deidad de Dios. Se dijo que para conocer a Dios se necesitan dos características, ¿cierto? ¿Recuerda? ¿Sí la recuerda? La primera, la acomodación del ser de Dios. Segunda, ¿sí recuerda la segunda? La existencialidad del conocimiento
de Dios. Pero también es cierto que se necesita estudiar la deidad de Dios mismo para poder llegar a conocerle. Si el predicador no conoce los atributos de la deidad que separan a Dios de los hombres y que determinan la diferencia y la distancia entre los dos, esto repercutirá en el mensaje que predique. De ahí la importancia de la cita de Stott que se mencionó al principio, que la clase de Dios en el cual creemos determina el tipo de sermón que predicamos. Así que resulta obvio que no se puede saber todo acerca de Dios, pero en la Biblia está lo que Dios ha querido revelarnos acerca de su deidad. ¿Recuerda la cita de Deuteronomio 29:29? ¿Sí la recuerda? Que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para los hombres. De ahí que sea un deber sagrado que todo predicador se esfuerce por dar a conocer lo que Dios mismo ha dado a conocer con respecto a su deidad. Así que cualquier otra actividad por parte del predicador sería un desprecio para Dios y para la revelación que él ha hecho de sí mismo. Es cierto que cuando meditamos en la eternidad de Dios, en su ser inmaterial, en su omnipotencia o en su omnipresencia, uno queda perplejo y uno queda anonadado ante su ser incomprensible. Pero el hecho de que sea imposible comprender a cabalidad la deidad de Dios no es justificación para que el predicador renuncie en su esfuerzo por entender lo que Dios revela de sí mismo. Sería un absurdo pensar que porque no se puede adquirir un conocimiento perfecto de Dios, entonces es mejor no esforzarse para alcanzar algo. Es más, Dios mismo nos invita a conocerle. Hay una cita hermosa de Jeremías en el capítulo 9, versículo 23 y 24, cuando dice: así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia. Aquí me gustaría compartir con ustedes las palabras de un gran teólogo del siglo XVIII, Charles Spurgeon, un predicador bautista que es conocido hasta el día de hoy como el príncipe de los predicadores. Y él, cuando hablaba acerca de la importancia de la deidad, él decía, abro comillas: el estudio propio para el cristiano es el de la divinidad. La ciencia más elevada, la especulación más sublime y la filosofía más importante en la que el Hijo de Dios puede ocupar su atención es el hombre, la naturaleza, la persona, la obra y la existencia del gran Dios al que llama Padre. En la meditación de la divinidad hay algo extremadamente beneficioso para la mente. Es un tema tan vasto que hace que nuestros pensamientos se pierdan en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo queda ahogado. Podemos comprender y dominar otros temas. Al hacerlo, nos sentimos satisfechos. Decimos: he aquí soy sabio, y seguimos nuestro propio camino. Empero, cuando nos acercamos a esta ciencia magistral y nos damos cuenta que nuestra plomada no alcanza su profundidad y que nuestros ojos de lince no pueden llegar a su altura, nos alejamos pensando: nosotros somos de ayer y no sabemos. Esta es una cita de Spurgeon cuando compartía sobre Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Entonces la base, no el fin del conocimiento de Dios, debe ser la clara comprensión mental del Dios hombre, hablando de Jesucristo, Juan 1:18. Por eso el predicador debe interesarse por ampliar el grado de acercamiento no solo a la doctrina de los atributos de Dios, sino al Dios vivo que lo sustenta. El estudio de la divinidad nos debe llevar más cerca de Él, reconociendo nuestra incapacidad para comprender su naturaleza divina. Por eso es tan importante entender que cuando hablamos de conocer a Dios, repito, no estamos hablando en términos solo intelectuales, estamos hablando de una relación íntima, personal, relación con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial. Necesitamos estudiar la deidad de Dios, necesitamos estudiar sus cualidades, poderes y perfecciones, como su existencia autónoma, su infinitud, su eternidad, su inmutabilidad, su omnisciencia, su omnipresencia, su santidad, su amor, su misericordia, su veracidad, su fidelidad, su justicia, etcétera, etcétera. Sobre la necesidad de estudiar la deidad, J.I. Packer dice, y abro comillas: para muchos de nosotros se trata de temas relativamente pocos familiares. No lo fueron siempre para el pueblo de Dios,
Tiempo hubo en el que el tema de los atributos de Dios, como se los llamaba, revestía tal importancia que se lo incluía en el catecismo que todos los niños de las iglesias debían aprender y que todo miembro adulto debía conocer. Así, a la cuarta pregunta en el catecismo breve de Westminster, ¿qué es Dios? La respuesta rezaba de este modo: Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y en verdad. Afirmación que el gran Charles Hall describió como probablemente la mejor definición de Dios que jamás haya escrito el hombre. Pocos son los niños de hoy en día, con todo, que estudian el Catecismo Breve de Westminster, y pocos son los fieles modernos, que habrán escuchado una serie de sermones sobre el carácter de la divinidad parecidos a los voluminosos discursos sobre la existencia y los atributos de Dios de Charnock, dados en 1682. Igualmente, son pocos los que habrán leído algo sencillo y directo sobre la naturaleza de Dios, por cuanto poco es lo que se ha escrito sobre el mismo últimamente. Cierro comillas. Debe quedar claro entonces, amigos, amigas, que el fundamento de todo conocimiento verdadero de Dios ha de ser la correcta y clara comprensión mental de sus atributos revelados en las Sagradas Escrituras. Yo quisiera terminar esta parte de hoy, esta conferencia de hoy, que espero que les ayude a ampliar un poquito más todo lo que tiene que ver con la hermenéutica, porque esto que sirva como una introducción, pero qué mejor que terminar hoy citando nuevamente a Charles Spurgeon. Cuando tenía solo 20 años, dio un estudio sobre la deidad de Dios. En alguna oportunidad, en otra oportunidad, yo compartí con ustedes algo similar. Y quiero volver a retomar esa cita de Charles Spurgeon sobre la deidad de Dios, abro comillas, y dice: alguien ha dicho que el estudio apropiado de la humanidad es el hombre. No voy a negar este concepto, pero pienso que es igualmente cierto que el estudio apropiado para los elegidos de Dios es Dios mismo. El estudio apropiado para el cristiano es la deidad, la ciencia más elevada, la especulación más encumbrada, la filosofía más vigorosa que puedan jamás ocupar la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese gran Dios, a quien llama Padre. El que con frecuencia piensa en Dios tendrá una mente más amplia que el hombre que se afana simplemente por lo que le ofrece este mundo estrecho. El estudio más excelente para ensanchar el alma es la ciencia de Cristo y este crucificado, y el conocimiento de la deidad en la gloriosa Trinidad. Nada hay que desarrolle tanto el intelecto, que magnifique tanto el alma del hombre, como la investigación devota, sincera y continua del gran tema de la deidad. La contemplación de Cristo proporciona un bálsamo para toda herida. La meditación sobre el Padre proporciona descanso de toda aflicción. Y en la influencia del Espíritu Santo hay bálsamo para todo mal. ¿Quieres librarte de tu dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y zambúllete en lo más profundo del mar de la deidad. Piérdete en su inmensidad y saldrás de allí como al levantarte de un lecho de descanso, renovado y fortalecido. No conozco nada que sea tan consolador para el alma, que apacigüe las crecientes olas del dolor y la aflicción, que proporcione paz ante los vientos de las pruebas, como la ferviente reflexión sobre el tema de la deidad. Invito a los presentes a considerar dicho tema esta mañana. Repito, ese fue un sermón a los 20 años del teólogo bautista Charles Spurgeon. 20 años, un sermón sobre Malaquías, hablando de la deidad. Amigos, por hoy, básicamente, esta era la introducción que quería compartir con ustedes. Déjenme en este momento, voy a detener aquí la pantalla. Ok, perfecto. Y básicamente darles a todos ustedes, felicitarlos por estar aquí, hacer este alto en el camino, estar invirtiendo en su vida espiritual. Yo espero que estas palabras de hoy le ayude a entrarse en este estudio maravilloso de la hermenéutica bíblica. Solamente que necesitamos primero algunos principios, algunas convicciones, sobre todo entender que
que todos somos, en parte todos somos predicadores, estamos llamados a predicar la palabra, estamos llamados a compartir la palabra. Puede ser que usted no tenga ningún liderazgo o ministerio dentro de la iglesia, pero estamos llamados a compartir la palabra con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con la gente cercana, y para compartir la palabra pues necesitamos obviamente tener unas reglas claras de cómo hacerlo, y de eso se trata la hermenéutica bíblica. Así que, como les decía al comienzo de la conferencia, a sus correos, como siempre, este fin de semana van a estar recibiendo todo lo que es el sílabo, van a estar recibiendo lo que es el libro de texto, y en el sílabo obviamente está lo que son las tareas, la lectura que deben de hacer, el informe, el ensayo que deben de hacer. También es importante los foros que también hay que participar. Vamos a seguir con las mismas dinámicas que hemos seguido en los dos cursos anteriores. De mi parte no es más, desearles una buena noche para las personas que están aquí en Latinoamérica, las personas que están en Europa, algunos en la madrugada, desearles un buen día, y para todos desearles ricas, abundantes bendiciones este fin de semana, y entonces nos vemos mediante Dios el próximo jueves a las 9 de la noche, hora colombiana. Dios les bendiga. Chao, chao.